En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, el Evangelio nos lleva al monte Tabor. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaba del éxodo que Jesús había de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Jesús va al monte, dice el Evangelio, a orar. Es el momento de la transfiguración. Se hace acompañar por Pedro, Santiago y Juan. Como que Jesús se alargó en la oración porque Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos y de repente reaccionaron y vieron aquello. Pedro nos lo va a escribir en una de sus cartas, que él, estando en el monte, vio la gloria de Dios. Fue una visión hermosa lo que tenían ellos, y distinguieron perfectamente que los que estaban ahí eran Elías y Moisés, hablando con Jesús sobre, dice ahí, la Pascua que tenía que vivir, el éxodo que tenía que vivir, es decir, lo que iba a vivir en Jerusalén. Bien, ¿qué nos lleva a pensar o qué sacamos de provecho para esta Cuaresma? Yo te invito a pensar en 2 realidades, 2 cosas. Una, la oración, adentrarnos en la oración. Jesús nos da ejemplo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se pone a orar al Padre, y por un rato prolongado, que los apóstoles no le alcanzan el paso, porque dice que se quedaron dormidos. Entonces, primera cosa, ¿cómo vamos en la oración? Si recuerdas, al inicio de la Cuaresma se nos decía, y Jesús nos invitaba a vivir la limosna, el ayuno y la oración. 3 prácticas que no deben faltar en la Cuaresma, en una buena vivencia de la Cuaresma. Entonces, ¿cómo vamos en la oración? El diálogo con Dios. ¿Le dedico a la oración? Y segundo, la escucha de la palabra de Dios. Porque Pedro, en sus razonamientos, quiere que estén a gusto y dice: vamos a hacer 3 tiendas de campaña. Vamos a acampar aquí. Vamos para que te quedes tú, otra Moisés, otra Elías. Dice ahí sin saber lo que decía. Pero Jesús no lo escucha, y luego viene la voz del cielo: Este es mi Hijo, escúchenlo. A esto voy. Si te acuerdas, la semana pasada trató de las tentaciones el Evangelio, el domingo. Y entonces se hablaba de que el demonio le propone algunas cosas a Jesús, y Jesús dice: está escrito. Está escrito. Es decir, la escucha de la palabra de Dios, la lectura y la escucha. Después dice: adorarás al Señor y a Él solo servirás. Y con eso termina ese periodo de tentaciones de la semana pasada. Pero hoy nos invita el Señor entonces a escuchar la voz de Jesús. ¿Qué tan dispuesto estoy para escuchar? ¿Qué tan dispuesto estoy para darme cuenta de que Dios me habla en acontecimientos y por personas? No todo es mi razonamiento, no todo es mi lógica. También Dios me habla, y hay muchos recursos en los que Él me habla. Puede ser a través de la lectura de la Biblia, obviamente, en la Santa Misa, pero Dios me habla también por medio de las personas que están cerca, por medio de los acontecimientos, por medio de la naturaleza. Dios me habla, pero es necesario disponer mi corazón, algo así como sintonizar mi vida con Jesús. A veces haciendo a un lado otras ocupaciones o mis mismos razonamientos que me distraen, que no me dejan vivir la ley de Dios.
que me llevan a una lógica quizá de la venganza o de la violencia o de otras cosas, pero no precisamente del espíritu cristiano. Entonces, tiempo de Cuaresma, tiempo de orar, tiempo de disponer nuestros oídos para escuchar al Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.